Buenos días, mis estimados hermanos. Dios los bendiga a todos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Salmo 15, Salmo 15. Primero quiero saludar y felicitar a los maestros en su día. El hermano Gilberto le dio clase en los Marit, que dice el maestro eterno. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a todos. A todos, a todos. Este, Dijo alguien que los salmos es una ventana al corazón del creyente por los siglos de los siglos. El otro día comentaba que en los salmos se presentan los sentimientos y los pensamientos del salmista en situaciones que se encuentra, en situaciones buenas y en situaciones malas. En este caso aquí el salmista, que es David, tiene unas interrogantes que nos plantea. ¿Cuál es esta interrogante? Dice el versículo 1, le pregunta a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La nueva versión internacional pregunta, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y él mismo responde, dice en el versículo 2, voy a leer la versión Reina Valera y después leo la, ¿no?, versión internacional. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es una característica para entrar al lugar santo, al tabernáculo del Señor. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no devarará jamás. Mire como lo dice la nueva versión internacional, después de la pregunta que hace el salmista David. Solo el de conducta intachable, mis estimados hermanos, y el que practica la justicia es el que puede habitar en el santuario. Y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que le temen al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afectan al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Me gustó este salmo. Estoy aquí porque el hermano Luis estaba encargado de hacerlo, pero está haciendo una buena obra con su familia. Chévere. Es bueno porque él enseñó ayer sobre eso. Habló de que nosotros estamos llamados a hacer el bien. A hacer bien. Si queremos alcanzar la vida eterna y la inmortalidad, tenemos que hacer el bien. Dice Pedro, en su carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, esto es interesante, hermano, dice así, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa, dice Pedro, con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué digo esto? Porque ayer el hermano Gilberto está haciendo como una pregunta ahí. El Salmo 14 se parece al Salmo 53, creo que vi.
Y digo que sí se parece, son igualitos. Pero en el Salmo 14, para tocar un poquito lo que enseñó el hermano Alexander ayer, en el Salmo 14, dice, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando se habla de necio, es lo mismo que hablar de insensato, de una persona que se puede considerar no inteligente. Pero me llama la atención porque, y esto lo aprendí yo ayer, de que la palabra hay no existe en el idioma hebreo. Entonces, se podría leer, dice el necio en su corazón, no Dios, no Dios. Entonces, yo está con la buena intención de que tuviera hermano Luis, pero amor Mercedes se lo dice, que siempre cuando dicen va para Uruguay, todo el mundo tiene ya como una especie de eslogan diciendo, no, Uruguay es el país donde hay más ateos, donde hay mucha gente necia que dice que no hay Dios, pero nosotros lo tenemos también a nuestros lados, en cualquier parte. El que no cree en Jesucristo, pues es un necio, es un insensato, es un insensato, una persona que no quiere. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque a veces lo censuramos y lo apartamos. Y caemos en el error de no comportarnos con mansedumbre y con referencia cuando estamos defendiendo apología, las cosas de Dios. Porque no todos los ateos son malos o hacen cosas terribles. Es lo mismo como yo puedo decir, no todos los cristianos hacen cosas buenas. Por eso que Pablo, cuando habla en Romanos, capítulo 3, en el versículo 20, está hablando que si nosotros sabemos que hemos sido pecadores porque hemos conocido la ley de Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero él dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos incluye a nosotros también. Entonces, cuando uno puede estar hablando con una persona que es atea y uno lo ve defendiendo su posición y uno dice, oye, qué bueno, cómo manera como habla de la justicia o la injusticia. Qué bueno como razona y como establece qué es lo bueno y qué es lo malo cuando hay corrupción, despilfarro, muerte, hambre, miseria. Entonces uno dice, oye, qué bueno, empezamos con eso porque tú estás mostrando que tiene la imagen de Dios. Solamente lo que hace falta es conocer la ley. Y la ley lo hace entender que es un pecador y que necesita de Jesús. Por eso el salmista termina en el capítulo 14 diciendo, esto maravilloso, hermanito, él dice, al final dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Claro que salió. Jesús, Dios, Emanuel, hecho hombre y que habitó con nosotros, vimos su integridad, su corazón, su pureza, su manera de tratar a las personas, muere en la cruz y al tercer día resucita y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, para responder la pregunta que hace David en el Salmo 15, ¿quién entrará al santuario? ¿Quién entrará en el monte santo? O sea, cuando dice, ¿quién va a vivir allá? ¿Quién va a estar allá? Porque habla de morar y de habitar. Uno dice, no, nosotros no podemos. No, yo no estoy en esa condición. Por lo menos tengo un vecino que no me cae bien. Para no decir de los muchas leyes de Dios que quebramos nosotros porque somos seres humanos. Pero el que sí pudo hacer habitar en el monte de Dios
y en el tabernáculo fue Jesús. Y eso es lo que nos maravilla a nosotros. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, hermanitos apreciados, en el capítulo 10, en el versículo 19, me gusta este pasaje. Así que, dice el escritor, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? ¿Yo tengo libertad para entrar en el lugar santísimo? Sí. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, dice este escritor. Yo puedo ya entrar allá. Esto es maravilloso. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. O sea que tenemos libertad y Jesús nos abrió el camino. Él está allá, entró ya por su integridad, por su forma de haberse conducido en este mundo y Él nos está invitando a nosotros que vayamos también para allá. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, confiados, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto sí es lindo. El Salmo 15 nos invita a nosotros, a ver, revisarnos en este año, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy en plena certidumbre de fe? ¿Están purificados mis corazones? ¿Tengo una buena conciencia o una mala conciencia? Esa respuesta la tienen que dar cada uno de ustedes, mis estimados y apreciados hermanos, a las que yo aprecio mucho. Póngale fecha, Ricardo, para ir para allá a Santa Bárbara de Barina, para ir a ver cómo hace Miriam las sopas últimamente. Quiero ir para allá, hermanito. En primera de Juan, y con esto voy terminando, porque este es un salmo que lo invita a uno a estudiar la Biblia. En primera de Juan, en el capítulo 3, Juan dice esto que también es chévere. Versículo 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Epa, mira la manera como Dios nos ama a nosotros. Está hablándole a la iglesia, está hablándole a los elegidos, a los santos. Mire el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos dice que nos quiere tanto que nos quiere tratar como sus hijos, así como está tratando a Jesús, que cumplió toda su palabra. Entonces él dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. No importa si la gente no quiere conocer a Dios, pero por lo menos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de darlo a conocer. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el versículo, este es chévere. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la invitación es que no perdamos la esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos purificando por la obediencia y hacemos tener la oportunidad de entrar en el santuario a morar con Dios. Eso es todo, mis estimados hermanos. Se les ama, se les aprecia mucho. Gracias por conectarse todos los días. A veces nos preocupamos cuando son ya a las 7:30 y no está conectado nadie. Pero yo sé que ustedes lo hacen porque son realmente gente que está buscando la manera de purificarse ante la presencia de Dios. Dios los bendiga a todos.